Dios te bendiga en esta mañana, poderosa como siempre. Saludos para ti, hermanos, amigos en el Señor. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Y recordemos que siempre vamos a salir adelante de cualquier situación, de cualquier preocupación. Sabemos que Dios es más grande que el problema. En esta mañana, pues, mis santos hermanos, un abrazo para ti, para tu familia, amigos, compañeros de trabajo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo. Que Dios los guarde, Dios los cuide y Dios los protege grandemente. Asimismo te sugiero, amigo, hermano, que nos ayude a inscribirte a este canal para poder avanzar, poder crecer en la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y con tu ayuda, para que este programa siga caminando bajo la cobertura, bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Abrazo para cada uno de ustedes, mi familia, mis hijos, mis hijas. Abrazos en este día que es un domingo de resurrección, un domingo muy importante en nuestras vidas. Cristo Jesús quiere resucitar, quiere asomar en nuestras vidas. Bien, no me canso más y vamos a seguir adelante con el mensaje de la palabra del Señor. Lo hacemos en Mateo 28 y el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y del miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. He ido pronto, decía a sus discípulos, que ha resucitado a los muertos. Y he aquí va delante de vosotros Galilea, allí le veréis. Y aquí los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Gloria sea el nombre del Señor. Santo el Señor esta mañana. Damos gloria, honra, que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre en este día. Poderoso es el Señor. Bien. El paso más triunfante, más logrado en toda la historia, es que nuestro Señor Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí en el sepulcro, no se quedó ahí enterrado, no, sino que Él resucitó de entre los muertos. Y eso fue una victoria mucho más grande en la historia, que queda grabada en la mente, queda grabada en nuestro pensamiento y queda grabada en nuestro corazón. Por mucho que el ser humano, de una forma universal, que desconoce de Dios, pero él sabe que Cristo Jesús resucitó al tercer día, como dice la Sagrada Escritura. No se quedó él ahí, no se quedó ahí muerto. No, Él resucitó. ¿Por qué resucitó Él? Porque Él, antes de eso, Él lo prometió en la Sagrada Escritura, que Él tenía que morir, que tenía que ir a la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y ahí resucitar al tercer día
para tratar, para vencer a Satanás y despojarlo y quitarle la llave del infierno. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y es algo importante, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús ha resucitado, lo coge a Satanás y le despoja de la llave y le quita y le arrebata la llave del infierno. ¿Por qué? Porque él pensaba que ya había vencido al Hijo de Dios, y eso lo vemos por la palabra de Dios. Vámonos a Colosenses, tenemos que irnos a una cita bíblica para poder explicar lo que estamos hablando. Dice ahí la palabra de Dios en Colosenses 2 y versículo 15. Dice así: y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz. Así es, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz triunfó, mis santos hermanos. Despojó todo lo que el diablo le había robado. Él lo recuperó nuevamente para dárnoslo a nosotros. Y eso es lo que nos enseña, lo que nos dice la palabra del Señor. Cristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderosas y satánicas del mundo mediante su muerte en la cruz. Y eso lo hallamos en Efesios 6:12, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, mis santos hermanos, gloria al nombre del Señor. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Eso es lo que Cristo hizo. Él triunfó, mis santos hermanos. Porque el problema del ser humano en la actualidad es en nuestras mentes. Nuestras mentes maquinan, nuestras mentes nos llevan a situaciones que nos hacen dudar aún de la existencia de nuestro Creador. Ahí está la lucha. Y eso es lo que Cristo Jesús venció, mis santos hermanos, para que nosotros podamos también saborear, podamos también compartir con la ayuda de Él, podamos compartir todo lo que nuestro Señor Jesucristo recuperó, mis santos hermanos. Sigamos ahí otro texto bíblico. En los lugares celestiales los despojó de su poder para obligar a los hombres y las mujeres a permanecer cautivos del demonio del pecado. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Despojó principado, potestades de Satanás. ¿Por qué? Porque todas esas cosas lo tenían al hombre cautivo, lo tenían al hombre preso y lo hacían pecado de Satanás. Ahora el hombre quedó libre, mis santos hermanos, para poder entrar a la presencia del Señor. Leamos 1 Colosenses 1:13, dice así la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su muerte, nos ha librado de la potestad de las tinieblas para trasladarnos hacia Dios por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Y eso es lo que nos habla, mis santos hermanos, la palabra del Señor. Él venció, mis santos hermanos, la muerte. Por tanto, nosotros tenemos autoridad, tenemos derecho por parte de Cristo para despojar toda obra que viene de parte del enemigo. Dice así la palabra del Señor, Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su
casa. ¿A qué se refiere? Aquí se refiere, mis santos hermanos, el hombre fuerte en la actualidad es Satanás, que trabaja en la mente de nosotros, nos pone en duda, nos pone inquietudes y nos hace perder la bendición y nos hace perder las cosas espirituales que Dios quiere para nosotros. Por eso que dice nuestro Señor Jesucristo que tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Y cómo lo atamos? A través de la oración, a través de la palabra de Dios y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a atar al hombre fuerte, mis santos hermanos, y vamos a tener libertad para que el pecado nos acuse. ¿Por qué? Porque el pecado día a día nos acusa, mis santos hermanos, y no podemos tener una comunión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es el peor enemigo del hombre. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas 10, 18. Vamos a ahí ver otro texto, a ver qué nos enseña ahí la palabra de Dios. Lucas 10, 18. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos ahí otra palabra poderosa que Dios quiere darnos esta mañana. Dice así: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo había despojado. En la muerte, en la resurrección, Cristo venció a Satanás, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos autoridad, tenemos poder para despojar todas las huestes espirituales de maldad, pero siempre tenemos que ir con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios es que vamos a avanzar, vamos a ser triunfantes. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer, Ahí nos enseña la palabra del Señor. Ahora bien, volvamos a la resurrección. La resurrección de Cristo es una de las verdaderas esenciales del Evangelio. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para los que creen en Él? Prueba número 1, que Él es el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, veamos Juan 10, 17, 18, que nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que irnos a ciertos textos bíblicos para poder entender y dar una explicación sobre la resurrección y quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y dice así la palabra del Señor: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvieron a haber disensión entre los judíos por esta palabra. ¿Qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo está hablando de la muerte, que Él mismo nos da la vida para nosotros y Él mismo la vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, y al ser Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor garantiza la eficacia de su muerte redentora. Romanos 6, 4. Vamos a ver qué nos habla aquí la palabra del Señor. Romanos 6, 4. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, porque el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, asimismo nosotros resucitamos con Él en vida nueva. Eso es la resurrección de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo, mis santos hermanos. Tenemos palabra que nos garantiza.
palabras que nos da que Él no se quedó en la cruz, que Él se levantó de entre los muertos, y dice la palabra de Dios que está en este instante, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Es una prueba del juicio futuro los que hacen la maldad. Él es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo a todo aquel que le recibe, a su pueblo. Y la base de su ministerio celestial es la intersección por el creyente. Da seguridad al creyente de su futura herencia celestial, de su resurrección o traslado cuando el Señor vuelva. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos promete la palabra de Dios. Nos promete futuro, nos promete sanidad. Mis santos hermanos, 1 Corintios 15, 17. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Algunos en ese tiempo de los Corintios, algunos andaban negando la resurrección corporal de Cristo. Pablo responde que Cristo no ha resucitado, entonces no hay liberación del pecado. Es obvio que quienes se niegan la realidad objetiva de la resurrección de Cristo niegan de todo la fe cristiana. Son testigos falsos que se pronuncian contra Dios y su palabra. La fe de ellos carece de valor, por tanto no son creyentes genuinos. En ese tiempo andaban algunos diciendo que Cristo no resucitó, que Cristo no había resucitado, que eso era falsedad, que eso era mentira. Entonces su fe estaba muerta, su fe no tenía una solidez, no tenía una validez adelante de Dios. Es como en la actualidad mucha gente critica que Cristo no ha resucitado, que Cristo no puede ser posible que un hombre haya resucitado, pero ese Cristo es el Dios verdadero, es el Dios que ha transformado miles de vidas, y es el Dios que en este instante, en esta situación que estamos pasando de esta pandemia que se está agravando, ese es el Cristo que te ha salvado, es el Cristo que te ha glorificado, y es el Cristo que quiere hoy en día vivir en tu corazón. Él quiere Él quiere andar en tu corazón, quiere vivir contigo, porque tú y yo hemos vivido una vida desenfrenada adelante de Dios, y Él quiere transformar nuestras vidas, quiere transformar nuestras mentes, quiere transformar nuestros corazones, quiere cambiar nuestros pensamientos para poder llegar algún día a la presencia de nuestro Señor. Y dice así la palabra del Señor: María y Magdalena y la otra María iban corriendo al sepulcro en el primer día de la semana. Pero un ángel se le aparece y le dice: no, dice, ya el Señor ya ha resucitado, dice. Y cuando Cristo se le aparece a María y Magdalena, entonces Jesús le dijo: no temáis, y da las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué es las buenas nuevas? Las buenas nuevas es la salvación para cada uno de nosotros. Las buenas nuevas es la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, en nuestras mentes. Cristo ha resucitado, mis santos hermanos, hoy domingo de resurrección. Cristo ha resucitado, y Él quiere resucitar en nuestro corazón, mis santos hermanos, porque Él no se quedó ahí en la cruz del Calvario. Él no se quedó muerto. Él tenía poder, Él tenía autoridad, porque Él era el Hijo de Dios. Y aún Él lo dijo, antes que Él vaya a la cruz, antes que Él vaya a la cruz de Gólgota, antes que Él muera, mis santos hermanos, Él le dijo a sus discípulos que
día, al tercer día, Él iba a resucitar, mis santos hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él estuvo 40 días más con los discípulos, enseñándole, exhortándole, mis santos hermanos, ciertas cosas que muchas veces uno se olvida, pero Él estaba ahí animándolo, fortaleciéndolo y llenándolo de sabiduría, para que nadie le arrebata la bendición que Dios nos ha dado, la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importante, mis santos hermanos, conocer lo que Dios tiene a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos Hechos 1 y el versículo 4. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 10 nos dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es, mis santos hermanos. Ese Cristo Jesús que hemos estudiado, hemos leído en esta mañana, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que fue sepultado, aquel que fue vituperado, maltratado, despojado físicamente, mis santos hermanos, ese Cristo Jesús fue enterrado, fue sepultado en la muerte, en su cruz, fue triunfante, despojó a Satanás, le quitó la llave del infierno. Mis santos hermanos, ese Cristo Jesús quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu corazón, quiere compartir tus necesidades, quiere compartir tu angustia, quiere compartir tu problema, tu aflicción. Ese es el Cristo a quien nosotros predicamos, a quien nosotros adoramos. Ese Cristo Jesús, aquel que estaba en Jerusalén, mis santos hermanos, ya yéndose al cielo, porque después de su resurrección, mis santos hermanos, Él estuvo 40 días más instruyéndolo, capacitándolo a sus discípulos para que ellos puedan vencer cualquier obstáculo, cualquier actividad que tengamos a futuro, mis santos hermanos. Cuando Él se estaba elevando hacia el cielo, los ángeles dijeron, 2 varones vestidos, los ángeles dijeron: este Cristo a que ustedes veis de irse al cielo, ese mismo vendrá algún día para gloria y honra de nuestro Creador. Ese es el evangelio que nosotros predicamos en esta mañana, mis santos hermanos. Ese es el evangelio de la resurrección. Esa es la buena nueva que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Amén y amén.